El señor Bukele proviene de un partido político manchado de sangre, equivalente al MRTA en nuestro país. Él se ha asociado con personas que han asesinado civiles, que han cometido actos de violencia terribles en El Salvador, similares a los actos subversivos en nuestro país. En esta oportunidad yo quiero referirme a la figura del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que ha sido objeto de discusión pública muy intensa en los últimos días en nuestro país. Han habido varias primeras planas de periódicos en el Perú pidiendo un Bukele peruano. Inclusive el presidente del Poder Judicial ha salido a declarar que en el Perú se necesita un Nayib Bukele. Y yo lo que quiero hacer es advertir a la opinión pública acerca de los riesgos que existen cuando se idealiza a un caudillo y no se toma en cuenta que tiene una conducta antidemocrática. Seguro hay muchos méritos en el gobierno del señor Bukele, pero el señor Bukele ha incurrido en autoritarismo y está haciendo un daño tremendo al Estado de Derecho en El Salvador. Bukele ha cambiado la Constitución de El Salvador para autorizar la reelección presidencial y es muy probable que él quede aferrado al poder por muchos años en su país. La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador estaba en manos de partidos de la oposición. Estaba en manos, de hecho, de un partido pro libre mercado, pro empresa, de un partido de derecha. Y Nayib Bukele, que estaba en contra de este organismo jurisdiccional, decidió disolver ese organismo jurisdiccional. De hecho, Bukele dio un autogolpe contra el Poder Judicial de su país, muy similar a lo que intentó hacer Pedro Castillo en nuestro país. Por ese motivo, resulta para mí enormemente irónico que el presidente del Poder Judicial peruano, el doctor Arévalo, que es una persona destacada, esté avalando a una persona que haya atentado contra la independencia y la autonomía del Poder Judicial en su país. Nayib Bukele no es un demócrata, es un caudillo que tiene un programa de deteriorar el Estado de Derecho en su país, con cambios constitucionales, con autogolpes, con la concentración del poder. Además, hay que tomar en cuenta que no necesariamente todo lo que se reporta sobre la mejora de las condiciones de seguridad en El Salvador es cierto. Ya hay reportes, no solamente de actitudes abusivas, lesivas de los derechos humanos por parte de las fuerzas del orden en El Salvador, sino inclusive de pagos ilegales que habría realizado el gobierno a las pandillas en El Salvador a cambio de una reducción en la seguridad. Yo pienso que los que somos demócratas y los que creemos en la institucionalidad tenemos que ser críticos de las figuras mesiánicas y críticos de las figuras caudillistas. El Estado de Derecho en América Latina no se va a consolidar porque aparezca un Salvador que desarrolle una especie de culto a la personalidad. Más bien, va a desarrollarse el Estado de Derecho a través de normas claras, respeto a la igualdad ante la ley, respeto a las formalidades democráticas y construyendo todos juntos un ordenamiento jurídico y social más predecible, más justo y que respete la libertad. Tenemos que oponernos a todos los caudillos y todos los autoritarios, vengan de donde vengan. Además, hay que tomar en cuenta algo muy importante. El señor Bukele no es una persona que sea pro mercado o pro empresa. No es una persona ni siquiera que sea, entre comillas, de derecha. Más bien, ¿cuál es el entorno político? ¿De dónde proviene el señor Nayib Bukele? Él proviene del partido político denominado Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, que es básicamente la guerrilla de El Salvador. El señor Bukele proviene de un partido político manchado de sangre, equivalente al MRTA en nuestro país. Él se ha asociado con personas que han asesinado civiles, que han cometido actos de violencia terribles en El Salvador, similares a los actos subversivos en nuestro país. Que no venga a engañar, a presentarse como un oponente a los caudillos y al socialismo en América Latina, cuando él es un caudillo
y además un representante del socialismo en América Latina.